Pues bienvenidos sean todos a Batallas y Negocios, este podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes para traer esos personajes del pasado, esas batallas del pasado, esas estrategias y traerlos al presente, que nos sirvan de mucho y para manejar mejor todos nuestros asuntos de negocios y financieros. Yo soy Penélope Niebla y estoy con el jefe de este ejército, que somos RD, es Diego García Infante. ¿Qué tal, Diego? Pen, ¿cómo estás? Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a intentar hacer un pequeño cambio en nuestros próximos 4 o 5 programas. Pen y yo nos sentamos a platicar y propusimos un pequeño cambio. En vez de centrarnos en estos próximos 4 o 5 capítulos en una batalla en específico, vamos a intentar traerles personajes muy importantes de la historia con algunas de sus batallas metidas, pero vamos a irnos más sobre el personaje que sobre la batalla en sí. Entre los próximos capítulos vamos a intentar hacer esto, vamos a ver cómo les gusta. Y el día de hoy vamos a hablar del imperio más grande terrestre que ha existido en kilómetros cuadrados en la historia, y estamos hablando de los mongoles, comandados por Gengis Khan. Originalmente pues no se llamaba Gengis Khan, se llamaba Temujin, y básicamente Gengis Khan es el título que se le da después. Sí, efectivamente es un título y vamos a ver cómo se liga adelante con su biografía, ¿no? En este sentido, ¿por qué nos va a interesar tanto tocar este tema, no? Porque a llamarle Gengis Khan, este líder oceánico, esto quiere decir que tocaba su territorio conquistado de océano a océano. Imagínense Lo vasto. el tamaño, ¿no? Desde la estepa rusa hasta el desierto del Gobi, pues yo creo que es gigantesco. Y de cómo una expansión tan rápida también fue una expansión efímera, y cómo eso puede para nosotros también ser una lección en cuanto a crecer mucho, pero no crecer con orden, no crecer institucionalmente. Y vámonos, empecemos con esto. Así es. Bueno, para entender un poquito el contexto histórico, como siempre empezamos, vamos a situarnos en el siglo II, en el 12 y 13, 1100, 1200. Es cuando, 1200 realmente es cuando están muy fuertes los mongoles. ¿Y cómo vivían los mongoles? Hablábamos en un podcast pasado de los hunos, y mencionamos, Penélope y yo, que pudiéramos considerar a los hunos como los antecesores directos, bueno, no directos, más bien indirectos, de los mongoles, muchos años antes. Estamos hablando de 800 años atrás. Y la forma de vida es muy similar. Eran nómadas, vivían en la estepa, vivían a caballo, nacían a caballo, vivían a caballo y se organizaban en clanes o en tribus, ¿no? Así es, la vida de las estepas no tenía un arraigo, no estaban, pues no tenían una identidad ligada a un lugar, nacían en un lugar, vivían en otro, haciendo la guerra, morían en otro. No están muy claros tampoco los años, porque se guiaban en este caso por el calendario chino, ¿no? Y en ese momento, para fechar el nacimiento del personaje que estamos abordando hoy, de Gengis Khan, estamos hablando de que se repite como 12 años el año de la rata. Y entonces, pues en uno de esos 12 años fue que podemos proponer el nacimiento de Gengis Khan. Pero no hay una data Ahora, muy clara, ¿no? Como les mencionaba yo, estaban divididos en clanes, en tribus. Entonces los mongoles no se imaginen que eran una fuerza desde el principio imponente, sino más bien eran muchas tribus fuertes, algunas, otras, unas más que otras. Teníamos a los naimanos, a los keraitas, y bueno, Gengis pertenece a una tribu en la cual pues asesinan a su padre, lo envenenan, y pasa de ser el hijo de, pues, no sé si no eran reyes, eran más bien líderes líderes del clan. Ajá. Pasa de ser el hijo del líder del clan a ser pues un huérfano, un
don nadie, realmente un don nadie. Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Tenía Yesugei, su padre, pues tenía muchos allegados, lo seguían, era un líder nato y pues buscando transferir también su legado, pues le busca una chica, los ponían, ¿cómo se llama? Pues arreglaban los matrimonios, aunque no, ni siquiera estos, siendo bien bárbaros, los pueblos de las estepas, estos clanes, no los casaban niños, o sea, sí se esperaban a la adolescencia. Consigue en un clan cercano, de donde él había obtenido a su propia esposa, es la manera de que su hijo se casara, ¿no? Y pues en eso Temujin, pues le escogen una esposa, todo de regreso, sus enemigos, Le raptan a la esposa. ya Oye, enemigos de mucho tiempo, antes de entrar en eso, me gustaría lo envenenan. Uh-huh. hablar un poquito, bueno, no entramos mucho en detalle, ¿no? Pero sí tuvo una infancia muy difícil. Imagínense. Gengis Khan, o sea, porque ya estamos ahorita un poquito más adelante, y Gengis pasó de ser este heredero de su clan a ser un don nadie. Su madre lo No. cría junto con otros hermanos, Sí. crece en la estepa Sí. y pues la vida pues va a ser muy dura, ¿no? Todos, su clan se disgrega. Sí. Entonces tiene que aprender desde estar, pues estaba más o menos con ese apoyo del clan a no tener nada y a ganárselo absolutamente todo, ¿no? Y eso creo que lejos de romper a Gengis Khan, lo forja muchísimo. Es una parte muy importante de muchos de los grandes personajes de la historia, es que las tormentas no los rompen, sino los forjan, y eso es un tema del carácter que desarrollan, y eso me parece muy importante. Y él entiende que él no puede solo. Y entonces lo que busca es lo que le va a dar la fuerza real a este guerrero. Y es juntar los clanes. juntar los clanes, hacer alianzas con amigos, ¿no? Así, crear esta alianza en diferentes formas. ¿Y cómo es? Pues en principio se casa con la misma muchacha, porque esta época está llena también de cuestiones de magia y demás. Entonces, cuando él lo llevaron a escoger esta chica, en realidad ya habían tenido un sueño acerca de él. Había un águila que lo había llevado ahí, y entonces, pues, aunque se había quedado huérfano, pues de todas maneras le ofrecen a la hija. La hija se va a vivir con él y aquí sucede algo muy importante, porque no habían tenido más que unos meses de matrimonio cuando a ella la secuestra. Sí. La secuestra un clan. Un clan enemigo. Un clan enemigo, al cual aparentemente en venganza, porque a ese clan había pertenecido Oelum, la madre de Temujin, pues entonces pues, dijeron una por otra, ¿no? Y se la llevaron. Ahí es donde Temujin empieza su aventura. Hace sus, ¿cómo se llama? Sus alianzas. Empieza y busca su apoyo. Con sus alianzas, es correcto. Consigue aliarse con varias tribus, recupera a su prometida, y en el Inter se empieza a convertir en un caudillo, porque al unir los clanes, evidentemente tú no empiezas a levantar un ejército de alguna manera y pasa desapercibido por otros clanes, entonces también se crea sus enemigos. Pero bueno, para no hacer muy largo el relato de cómo Temujin se convierte en Gengis Khan, derrota. A ver, y una vez más entramos en el tema de que para unificar, pues normalmente hay que entrar en la guerra y destruir a los enemigos, ¿no? Lo hablamos bueno, no es cierto, todavía no les toca ver el de China, pero lo hablaré en China con el emperador dragón, lo hablamos con otros líderes, ¿no? En donde, a ver, estos personajes que unen países o clanes en momentos complicados donde hay mucha guerra, pues tienen que acabar con los enemigos. No es como que vas a llegar amablemente a decirles, oigan, pues miren, la verdad es que yo soy más fuerte que ustedes, depongan las armas y pues todos con calma y yo voy a ser el líder. No va a pasar eso. Entonces destruye los otros clanes, se alía con otros, y entonces llega el momento donde lo nombran Khan, que es en el Kurultai, ¿no?
que el Kurultai es la ceremonia en donde los clanes pues nombraron a un líder único y le dan el título de Khan. Ojo que ese título es muy importante históricamente hablando, los grandes Khanes, porque pues sí dura poco la dinastía de los mongoles, pero hay cambios muy fuertes en el mundo a través de ellos, ¿no? Claro, ¿por qué lo nombran? ¿Por qué todos estaban? Hay que tener mucho cuidado, porque en el inter en que vas creando amigos, en que vas haciendo alianzas, en que te van apoyando, los primeros lo ayudaron precisamente a pues a rescatar a Borte, su mujer que llegó embarazada, además. Eso fue bien importante porque va a tener que ver mucho más adelante en la descendencia, que no vamos a ver ahorita. Pero, ¿qué hace Genghis? En ese momento, Temujin acepta al niño, lo trata igual, exactamente igual que a todos los que tiene después, pero tiene un nombre que significa huésped. Eso es bien interesante. Estos clanes, como se ven unidos y se ven fortalecidos, enfrentan al enemigo común que tienen, que son los tártaros. Se dice que eran los tatar, pero luego les pusieron tártaros porque, haciendo referencia a los griegos, los veían infernales. Entonces eran violentos y eran durísimos, y eran un enemigo muy pesado. Cuando derrotan a los tártaros, entonces todos ven en él al líder. ¿Quién más podía haberlo hecho? ¿Quién más había tenido durante siglos esa bota encima? Y de pronto esto de Khan es como señor, se dice Han, algunos le llaman. Si ustedes quieren encontrar la historia de Genghis, la pueden encontrar. La primera fuente, la más grande de todas, se llama, y es un poema épico, se llama La vida oculta de los mongoles. Y pues ahí todo el tiempo van a ver que le llaman Chingin Han. Entonces es Genghis Khan o Khan, o como ustedes quieran. El caso es que allí pues ya ven una fuerza, no está todavía enmarcada en un territorio, pero hay una fuerza que tiene esa cosa, es sumamente flexible y movible. A ver, el ejército mongol, visto históricamente por donde lo vean, era una máquina, ¿no? Entonces, pues no por nada crearon un imperio tan rápido. Guerreros nómadas, con poco que perder, y eso los hacía, desde mi punto de vista, tremendamente peligrosos. Gente que dices, pues no tienen una casa, no tenían nada que perder y tenían todo que ganar. Ese es el primer punto. Jinetes expertos, al igual que lo fueron los hunos, durísimos con el arco, eran arqueros tremendamente certeros, movilidad brutal, y a la hora de enfrentarse con muchos de los ejércitos que se enfrentaron, porque se enfrentaron, por supuesto, con los europeos del este, se enfrentaron con los chinos y se enfrentaron con los persas, con los jorazmitas, con el imperio jorazmita. Eran ejércitos menos movibles. Entonces les costaba mucho trabajo, ¿no? Digamos, o sea, China en ese momento estaba dividida. Era un momento, hasta la dinastía Tang había permanecido unida. Después de eso la encuentran en el momento siglo XII, que está dividida en tres muy cercanos. Estamos hablando de la frontera norte de China, y vemos que los primeros a los que se enfrenta es a uno de estos tres reinos que vendrían siendo la Jin. Sí, o Jijian. Estaba la China Jin, y estaba mucho más al sur el imperio Song. En todos eran China, pero a los primeros, y eran yo me imagino, su mayor aspiración, su mayor delirio, el ver este imperio chino que había construido su muralla precisamente para detener estos pueblos de las estepas, sí. A los mongoles, y antes a Atila. Bueno, que la muralla china, cualquiera de ustedes que google o la estudie o le pregunta a ChatGPT, tardó siglos en construirse. Hay pedazos, o sea,
que no conectan con otros. Es complicadísima la muralla china, pero efectivamente era para evitar las invasiones extranjeras. Y cuando realmente la disparan y dicen, no, hay que acabar esto, es cuando los mongoles empiezan a atacar, ¿no? Así es. Oye, hoy no hemos saludado a los muchachos. Hoy Valentina está muy sonriente hoy. El día de hoy mi Vale está muy vestida, muy old money, me gusta. Hoy todos look, están muy guapos. Muy guapos. Así es. Bob Esponja, él dice que él no viene old money, no, entonces no lo voy a felicitar. No, por lo voy a felicitar. Él viene ahorita no. muy bien, pero yo digo que creo se que ve bien. dice que tiene más potencial. Rulito viene con camisa por primera vez desde que lo contratamos. Sí, yo lo felicito. Yo lo felicito. Pensé que era nuevo. Y Marifer, que parece que va a un funeral, pero está muy bien. Pero porque muy son guapa, elegantes, ¿no? esos colores. Es elegante, negro con gris. La sencillez. Así. No, como siempre los vamos a saludar a los chavos. Pero bueno, continuando con el tema, la conquista de China y la conquista del Imperio Jolasmita, desde mi punto de vista, son los dos puntos de inflexión más fuertes. Sí, ni siquiera es Europa. Estamos hablando de estos son sedentarios, estos han armado una cultura, estos tienen conocimientos, tienen edificaciones, tienen un lugar, un arraigo, sistema tienen un sistema financiero, burocracia, gobierno, una historia. Ellos no. Estos son una máquina de guerra, son una máquina de guerra. Siempre fue Ahora, regresando, ya que no estamos en México, porque en los de México cambiamos un poquito la fórmula, regresando a nuestra fórmula original, Pen, quisiera empezar a conectarlo con los negocios, ¿no? Entonces, lo platicábamos un poquito, la comparación que nosotros le encontramos a Gengis Khan y al Imperio Mongol con los negocios es, pues básicamente una startup que de repente pega con el tubo en la mano, que trae algún producto muy innovador, ¿no? Y que empieza a crecer a lo bestia y que a lo mejor le invierten fondos de inversión y es más rápido el dinero que le llega de lo que pueden ellos mismos construir una estructura duradera. ¿Por qué? Porque los negocios que duran o que trascienden son los negocios que tienen pues una institucionalización. Mi opinión en cuanto a la importancia de los líderes, sobre todo en primera generación, es innegable. Es decir, no vas a institucionalizar un negocio en primera generación y hacer que las personas que empezaron el negocio sean irrelevantes. Eso no existe desde mi punto de vista. Pero para un pase a segunda generación, la institucionalización, los procesos, las estructuras son muy importantes. El líder que lleve la primera generación del negocio y que lleve la segunda, lo platicamos con el tema de Bimbo, tienen que tener cualidades y capacidades diferentes. Sí, el empuje en la primera generación lo tienes que tener y puta, la armadura porque te vas a llevar todos los golpes. Y eso tú lo ves diario y tú lo has vivido. Creo que definitivamente sale de una universidad en el número de graduados en diferentes ámbitos y de esos digamos que un 1% decide emprender, los otros van y buscan trabajo o ya pertenecen a una línea de trabajo que forjó a lo mejor un abuelo yo o a te, lo mejor yo te diría una que yo te diría que en esta época, Pen, es mucho más el porcentaje de gente que emprende. Y eso, porque está muy de moda. Es importante. La gente ha empezado a emprender, pero hay una cuestión. La estadística no ha cambiado. Resulta 8 que de cada 10 negocios 8 de cada 10 negocios no funcionan. Y a los 10, o sea, realmente no hay una... por esta cuestión jerárquica, ¿no? Creo que cuando se empiezan a institucionalizar, cuando las decisiones se pueden empezar a tomar colegiadamente y sobre todo cuando se cumple con una normatividad, siempre va a haber muchos más afuera que pues no conozcan al líder de entrada, pero conozcan y puedan analizar los procesos y eso vale mucho. Para dentro de la empresa, obviamente la función del líder es primordial y no todos, o sea, realmente eso vemos, ¿no? No todos tienen ese pues feeling de emprender, esa visión de hacer y ese tomar el riesgo, que es lo más importante. A ver, y déjenme decirles, yo insisto en que la moda ahorita es emprender. No, lo he comentado en varios podcasts, no emprendan por moda. Primero hay que aprender a trabajar antes de emprender.
Pero bueno, regresando un poquito al tema histórico, Oye, pues los sí. mongoles avanzan rapidísimo, conquistan muchísimas ciudades. A ver, estamos hablando de que Genghis Khan en una vida, o sea, lo que él le duró su vida, hizo un imperio. O sea, en una vida. Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante. Sí, Como o lo fue sea, con de Alejandro cómo fue Magno, como lo fue, o sea, conquistando y no. demás, Y, ¿no? y arrasó ciudades importantísimas, ¿no? Arrasó ciudades como Bagdad. Para muchos de ustedes, pues, no sé si no conozcan Bagdad. Yo no conozco Bagdad, pero históricamente es una ciudad muy importante. Fue capital del imperio persa mucho tiempo. No solo eso, sino culturalmente hablando, Bagdad es una ciudad muy importante. La primera universidad del mundo estuvo en Bagdad. O sea, se agarró Samarcanda también, que pues Samarcanda era la capital de los tártaros que estaba mencionando ahorita Estábamos hablando, imagínate, Penélope, ¿no? creo que esto que acaba de decir Diego es bien importante. Cuando las diferentes formas de conquista o de arrase, cuando estaba hablando de Alejandro Magno, el objetivo era la civilización, llevar una cultura y llevarla para otros lados, la griega en este caso, ¿no? Y aparte se empezó a mimetizar con esas culturas, o sea, aprendió de sus Llegó enemigos. a Egipto, también lo Sí. helenizó, Sí. siendo que Egipto era y es un foco de conocimiento para todos, lo fue para Grecia, todos iban a estudiar a Egipto y llevaban ese conocimiento. Al fin y al cabo, lo que tenía o lo que tiene cada lugar, lo más rico que tiene es su cultura, sus conocimientos. Y en este caso, Genghis Khan no entendió la diferencia, no entendía a los pueblos que estaban asentados. Conquistando. Y a los pueblos que estaban conquistando, en este caso, creo que fue una serie de combates, unas campañas terribles que emprende precisamente contra el imperio jorásmico. En este caso, los jorásmicos, pues sí, tenían esa zona que tú estás diciendo que ahorita es Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Turkmenistán, que son la ruta de la seda. Y entonces en su capital, que en este caso pues estamos hablando, la capital es Urgench, llegan y arrasan absolutamente con todo, pero hay una historia. Él les manda antes embajadores, manda 3 veces embajadores para deciros, el Shah de allí, Jorasmita. el Shah Jorasmita. el Shah del Imperio Jorásmico, pues estamos hablando se llamaba así parecido a como Alá-ad-Din, como Aladino, Alá-ad-Din, Mohammad II. Pues la verdad él tenía tantos conocimientos, cosas, comercio y demás, que veía con mucho recelo, incluso con desdén. Con desdén y Soberbia. no lo creía, y también con soberbia a Genghis Khan. Y no se metía con él. Y tenía su ruta y todo. Pero Genghis, pues obviamente decía, aquí puede haber peligro. Y aunque estaba conquistando China, que era su máximo trofeo, dice, voy a mandar unos embajadores y le voy a decir, tú vas a ser el rey de allá y yo el de acá. El otro ni le contesta. Sí. Y así le manda embajadores hasta que se enoja. Y le manda, pero... Y va él, y va con sus 4 hijos. Y acaba con la capital, acaba con Merv, acaba con Samarcanda, y luego se va por Nashipur, Teherán, Bagdad, acaba todo. Y decía, no va a quedar piedra sobre nada piedra. Vivo. Piedra sobre piedra. Así, pero nada vivo. Mataban hombres, mujeres, niños, perros, gatos, pájaros. Yo creo que tenían algunas cosas muy, muy salvajes. Por ejemplo, les cortaban las narices y las orejas a los enemigos, y pues en los caballos el guerrero que más, en un costal más orejas y más narices trajera, pues era el más chingón, ¿no? Entonces, a ver, cosas buenas, porque no
no se trata nada más de criticar lo que hizo Gengis Khan, sino hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas. El tema, a ver, en mi caso, yo digo, el tema de la meritocracia, aunque la tenía de una manera muy salvaje, Sí. es parte del éxito de Gengis Khan. Los más fuertes eran los que iban al frente, eran los que estaban al frente de las tropas. No había un tema de una burocracia y de aquí es que este es mi compita. No, eran los más fuertes los que iban al frente. Ahora, una vez cimentado o conquistada una ciudad, y eso ya lo hemos hablado en varios podcasts, necesitas la parte aburrida de poner leyes y poner burócratas y poner, si tú quieres crear un imperio, es que eso es necesario. Volvamos otra vez un poquito a la parte de negocios. Es decir, la primera generación, mi caso, por ejemplo, pues nos toca la parte ruda, pero también la divertida. El estar en los putazos, la guerra, los trancazos, toda la gente que está conmigo en la compañía es gente que se ha hecho súper brava. Estamos acostumbrados a cosas súper rudas. Hoy hay lana, mañana no hay lana. O sea, todo eso es primera generación. Segunda generación, ya no te toca eso. Te toca meter los procesos, los institucionalizar, hacer los manuales bien. O sea, ya a ver, y lo pueden ver, o sea, como parte aburrida o no, me explico, ya depende de cada quien. Sí, pero claro. Por eso hablaba yo de que se requieren diferentes personalidades. Totalmente. ¿Me explico? O sea, y ya vamos más rápido en el tiempo, porque cuando estamos hablando aquí de cómo podía tener, estamos hablando Gengis de 1206 a 1215, que ya había conquistado Pekín o sí. Beijing, como ahora, habían pasado 6 años, una cosa, o sea, realmente 9 años. Y ahora en 9 podemos años había hablar llegado de... hasta allá. Ahora no podemos hablar de la generación que viene. Las cosas van demasiado rápido. Estamos hablando y se cuentan en las pymes y en las empresas como años. En los 5 primeros años te tienes que institucionalizar y llegan entonces otros socios. Y a los 10 años tienes que haber sobrevivido, porque la mayor parte de las empresas no sobrevive a los 10 años. Y ahí ya empieza tu segunda generación hasta de directores. Sí, vamos Bueno, yo te diría que volando. la mayor cantidad de negocios no sobreviven el primer año. Uy, O sea, olvídate los 10, sí, te fuiste a 10. En México No. tienes toda la razón. No. Sí, Es 80% se quedan en el primero, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que no sé si nada más en México, pero yo creo que en muchos lados del mundo pasa lo mismo. O sea, Sí. no sé nada más en México. Y es una falta de conocimiento, sí hay que conocer y todo. Incluso Gengis sí hace una ley, la YASA, la ley, pero es una ley más que nada militar. Marcial, sí. Militar, ¿no? Y allí sí condenaba en algunas cosas y otras las Pero incentivaba. Y fíjate que en ese caso, en este tema, por ejemplo, yo considero que aunque son históricamente mucha gente que somos historiadores de hobby, ¿no? O amantes de la historia. Sí. Llegan a comparar a Gengis Khan con Atila, y desde mi punto de vista no. Atila tenía mucho más estructura y mucho más cosas. Totalmente que de Gengis acuerdo. Khan. Ahora, Gengis Khan era una fiera para los trancazos, eso ni que se lo quite. Sin embargo, yo con Gengis Khan podría empezar a hablar de un término que se usó después en la Segunda Guerra Mundial, que es el famoso Blitzkrieg, o la guerra relámpago que hizo Alemania y con la cual conquistó Europa como en 2 meses, ¿no? Entonces, le cayó le cayó a Polonia, le cayó a Francia, le cayó a todo el mundo. En 2 meses habían volteado Europa. Pues Gengis Khan hizo algo muy similar y probablemente fue el precursor de este tipo de guerra. O sea, en lo que levantaban las levas, y porque a ver, cuando tú estás en una ciudad, como bien decía Penélope, ya no eres un nómada, ya son ciudades ya bien puestas, sedentarias, constituidas. Entonces estás en Pekín, pues hay un ejército que es el ejército que está de planta, ¿verdad? Pero cuando viene una invasión del tamaño de la de Gengis Khan, tienes que levantar una leva y la gente tiene que luchar y esa gente tarda en llegar. Entonces mandas a todos tus emisarios a todos los pueblitos, como en la película de Mulan, ¿verdad? Y llegan a todos los pueblitos con un edicto diciendo, oigan, un hombre de cada familia tiene que pelear, y en lo que esa gente llega, pues este cabrón ya había tomado las ciudades. O sea, era una salvajada lo que hacía de rapidez.
¿no? Y sí podemos hablar de una... A ver, yo voy a hacer un poquito... Sí hubo una pequeña dinastía, porque Sí, no sí. no fue nada más su generación. Estuvieron los Hablamos de hijos los hijos y los nietos. Ujú. Y el nietos fue muy importante también. Kublai Kublai. Khan, exacto. Kublai Khan fue muy importante. Fue realmente, desde mi punto de vista, el que acabó por conquistar China, ¿no? Y aparte, híjole, lastimosamente yo creo que Kublai sí empezó a desarrollar esta parte de entender el gobierno, las finanzas. O sea, Kublai Khan sí tenía más eso que Genghis Khan. No es el día de hablar de Kublai Khan. Sí lo tenía más. No, al final no floreció todo lo que él... Porque la cultura mongola era de los madrazos, era de tomar, de saquear, de... Ahí vamos, ¿no? Creo que hay cosas buenas. Yo mencionaba la Yasa, es una parte de la civilización. Digo, la civilización surge cuando surge la primera ley. Si alguien pone una ley como es la Yasa, bueno, pues entonces estamos Empieza. hablando que hay allí algo bueno. ¿Qué hubo? Pues una unificación y dominio de los clanes. Sí, hay una unificación de todos los clanes y por eso tienen un mismo objetivo. Y hicieron una cosa maravillosa que fue el sistema postal. Como tenían caballos, pues entonces crearon sus estaciones y ellos crearon el sistema postal. Podían recorrer hasta 2,000 kilómetros en un tiempo récord, realmente, que nadie había logrado eso, porque llegaban y entonces en la estación abastecían al jinete, al caballo, todo, y seguían. Esto, por otro lado, le lleva a crear cosas que no fueron nada buenas, ¿no? Como tú dices, en ese sentido se gobernaban y por supuesto fue gobernar con el terror y la brutalidad. Cuando estamos hablando de no dejar nada vivo, Es que no dejaban significa nada vivo. que no solamente... Y destruyan, y ¿sabes qué? Destruyeron muchos centros culturales importantes Eso. que tomaron decenas de años A lo en mejor volver a levantarse, Samarcand ¿no? de 100 años después seguía caída Sí. y no queda nada de la era anterior a Kublai Khan, a Genghis Khan en ese lugar, ¿no? Entonces, el atraso de la Cultural, zona sí. cultural, Social. civilizatorio, social, humano, fue mucho mayor que ese legado, ¿no? Sí logró, por ejemplo, durante el tiempo que estuvo un comercio, pues con una Importante. estabilidad y una conectividad que no Brutal, la había tenido sí. antes. Tuvo una cosa que hay que hacer notar, ¿no? Él tenía una religión, era el tengrismo. Adoraban al cielo, a Tengri, el dios del cielo, y incluso lo pensó, lo consultó con los demás, qué hacer con las otras religiones, porque ahí ya teníamos cristianos, que eran clanes amigos, que fueron y los en que China le ayudaron no tenías a recuperar a su el mujer. sintoísmo, el Tenían budismo, los, ¿cómo se llama? los musulmanes persas. Allí estaban los selyúcidas, también eran los persas a los que atacó, todos estos pueblos islámicos que estaban en la ruta de la seda. ¿Y qué hacía? Practicaba la tolerancia religiosa. Decía que cada quien Hagan lo tenga que su quieran. tolerancia religiosa y punto, ¿no? En cambio, pues las masacres, esa brutalidad, pero sobre todo la devastación cultural que hubo fue... Importantísima, sí. Creo que un golpe a la Lo malo es que civilización en general. eso realmente fue el legado de Genghis Khan, ¿no? Lamentablemente, O sea, eso es fue lo que lamentable. dejó ese atraso y todo. Podemos ver que alguien crece mucho, que alguien tiene las capacidades de líder, que alguien es Pero una visión la falta de institucionalización, de manuales, de procedimientos, creer, de estar, de crear algo, ¿no? algo O sea, que vaya a crecer. que trascienda. Y ¿sabes qué siento también, Pen? Que yéndote a la parte no tan técnica, sino en la parte más pues sí que sentimental, la falta también de una visión clara de por qué pelear. Porque sí, hemos hablado muchas veces de esta visión, ¿no? De por qué peleas, del motivo, de por qué peleas, ¿no? Pues estos cuates peleaban por amasar fortunas, el pillaje. por eso pillaje. era... Entonces, pues eso se va quedando corto, ¿me explico? En algún punto, pues tú no peleas por mucho, ¿no? Genghis nunca aprendió a leer,
nunca. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo ahí, sí promovió la escritura, incluso que se escribiera con caracteres chinos, hablaba mongol, pero que se escribiera con caracteres chinos para que quedara ese legado. Vio la importancia que podía tener. Sin embargo, él nunca aprendió. Y de esa forma, pues a lo mejor podemos pensar que sí veía lo que brillaba un imperio chino y todo el conocimiento acumulado, o lo que tenían los islámicos. Oye, también. ya hoy en día los mongoles, porque tengo un buen amigo que a veces también nos ve el podcast, Julián, que acaba de estar en Mongolia hace un año, y me dice, es que llego a las cosas, haz de cuenta que estás en el 1200, o sea, siguen andando a caballo, cazan con águilas, Los ¿no? pueblos de las estepas sigue habiendo yurgas. De hecho, estas yurgas se Yurtas, utilizan sí. también como turísticas. Tú te Sí, puedes hospedar en en una yurta, sí. comer y tomar tu leche de yegua fermentada, y de alguna manera Sí. vivir la forma Entonces, como se a ver, vivía hace 1000 años. Entonces, pues realmente el legado de Genghis pues es poco en ese sentido, pero ¿por qué? Este es el análisis y la lección de negocios que nos llevamos el día de hoy. Durísima. La falta pues de una trascendencia, de un legado, de una institucionalización, de una vez más, por millonésima vez en el podcast, la claridad en la línea de sucesión no la hubo. Entonces, ¿qué pasa cuando se muere Genghis Khan? Pues la famosa horda, se divide, y entonces tenías la horda azul, la horda blanca, la horda dorada. Entonces Les deja ya diferentes a los territorios. hijos, ¿no? Entonces ya la horda, que originalmente era la horda dorada de Genghis, se divide en blanca, azul, dorada y no me acuerdo si otro color, pero al menos allá tienes tres de donde era una, ¿no? Sí, Entonces dices, pues ya se dividió en hordas, y esto puede pasar en un negocio también. Particularmente le puede pasar a negocios que crezcan muy rápido, muy agresivo, que ahorita en esta época en la que estamos viendo, Pena, hay muchísimos. O sea, vamos, lo que ha hecho RD en 8 años, hay empresas que lo han hecho en 6 meses. Hay aplicaciones que de pronto ¡pum! En la pandemia se vieron, y Sí. otras no, antes y después, que han crecido como la espuma, Sí. y que de repente puedes ver Y luego que alguien crea un unicornio, los famosos unicornios, ¿no? Y se tienen que estar flexibilizando a cómo está yendo el mercado. Hay cosas que sí son mucho más estables, que esperamos y queremos que sean estables, como los mercados financieros, pero hay mercados también volátiles. Entonces, entender cómo podemos emplear la tecnología en esos temas y cómo puede servirnos de muchísima ayuda, pues cambia totalmente las cosas y puede hacernos despegar de una manera infinita, ¿no? Pues, sin embargo, la empresa más grande que existe o el imperio más grande que existió fueron y pueden ser vulnerables efímeros, y acabarse de un momento a otro si no hay esa estructura que los mantenga y los lleve a través del tiempo, los haga trascender. Haya una intención de trascendencia. Acá creo que nos queda muy, muy claro cómo podía avasallar todos estos lugares, pero muy diferente que fue el estilo de Alejandro Magno, de civilizar, de llevar al contrario conocimientos, de tomar conocimientos, de asimilar conocimientos, todo lo que no hubiera obtenido el imperio mongol, si hubiese asimilado todo lo que tenía con China, todo lo que tenía con Islam, hubiera sido realmente imparables. Sin embargo, pues el terror fue la forma de mantener a todos los demás pueblos pues de rodillas o en línea, sí. o buscar que Entonces muy rápido. La lección del día de hoy para todos nosotros, desde mi punto de vista, es pues sí, la fuerza es importantísima. Yo soy un fan de esa parte, la creatividad, la sorpresa, la rapidez, pero sin una institucionalización, sin procesos, sin líneas de sucesión, el negocio o el imperio pues va a ser efímero, ¿no? Va a ser efímero. Y pues bueno, como esperamos que este podcast no sea nada efímero y por el contrario queremos tener aquí también parte de su granito de arena, queremos que también nos cuenten cuál es su experiencia con los negocios, qué
qué temas les gustaría que tocáramos. Algunos personajes históricos que les gustaría que viéramos. Eso, sí, ¿no? ¿Cuáles les gustan? Y como siempre, pues agradecerles a todos que nos hayan visto, agradecerles a los muchachos que nos ayudaron el día de hoy y buenas tardes, buenos días o buenas noches, lo que nos toque decirles y nos vemos en la próxima. Suscríbanse en las redes, denle click.